Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 77 de este excelente podcast, su podcast favorito. Y inicialmente pues estamos terminando el mes de agosto. Ya el siguiente mes va a ser septiembre y como saben en septiembre festejamos las fiestas patrias de nuestro país y quiero por lo menos dar la inauguración al mes patrio. Ya sé que estamos apenas en agosto, pero yo quería empezar ya todos los casos mexicanos que se puedan tocar en septiembre y les traigo un caso mexicano para arrancar el mes de septiembre. Ya sé que apenas vamos terminando agosto, pero con esto inauguramos el mes. Así que adelante. El 28 de septiembre de 1994, o sea ya en el siguiente mes hace ya 30 años, fue asesinado un político al lado del monumento a la Revolución en la Ciudad de México a plena luz del día. Su asesinato fue meses después del asesinato de otro político importante y su caso fue uno de los mayores escándalos, a tal grado que se necesitó la asesoría de una bruja para resolverlo. Así que hoy les hablaré sobre el asesinato de Ruiz Massieu, ¿sí? Un caso que involucró hasta una bruja. Ahorita verán por qué, pero mientras, salud. Comencemos por el principio. Antes de hablar del crimen y todo el revuelo que fue su investigación, antes conozcamos la víctima de esta historia. José Francisco Ruiz Massieu nació el 22 de julio de 1944 en Acapulco, Guerrero. Cursó estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la licenciatura en Historia en la Universidad Iberoamericana, así como estudios de posgrado en la Universidad de Essex en Inglaterra. Fungió como profesor titular por oposición en la Facultad de Derecho y como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y dirigió el Departamento de Derechos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública en 1979, que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública. Más adelante fue miembro de su consejo directivo. Tuvo notable desempeño como administrador público y como político, en los que se destacan jefe del Departamento de Orientación y Servicios Jurídicos, secretario de la Asamblea y director general del Infonavit, director general de Asuntos Jurídicos, oficial mayor y subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud, secretario general del gobierno de Guerrero en 1981. Luego fue gobernador del estado de Guerrero entre 1987 y 1993. Luego sirvió como director general del Infonavit de 1993 a 1994. Luego secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, del Partido Revolucionario Institucional, o el PRI, en ese mismo año del 94. Y como diputado federal plurinominal, siendo el próximo coordinador de su bancada en la Cámara Baja. Luego, él estuvo casado con Adriana Salinas de Gortari, hermana del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Otra vez llegamos con Salinas de Gortari en esta historia. Su matrimonio terminó en un escándalo, a pesar de lo cual José Francisco se mantuvo como un personaje cercano a Carlos Salinas, tanto que desde su posición como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Ruiz Massieu jugó un papel clave en la articulación de algunas de las más importantes reformas desarrolladas por el gobierno de Carlos Salinas. Asimismo, fue padre de la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas. Como ven, todo casi nepotismo. Ahora llegamos al año de 1994, el año que cambió para siempre la historia de México.
En ese año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, se levantó en armas retando al gobierno. Se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, entre México, Estados Unidos y Canadá. Fue asesinado el candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, que ya hablamos de ese caso, es el episodio 54. Tomaría posesión Ernesto Zedillo, y a finales de ese año se vivió una de las crisis económicas conocidas como el error de diciembre o el efecto tequila. Y aquí vamos, como lo conté al principio. La mañana del 28 de septiembre de 1994, a las 9:32 am, recibió un impacto de bala a esa hora. Antes de eso, Ruiz Massieu había asistido a una reunión junto a 180 diputados electos del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, llevado a cabo en el Hotel Casa Blanca, ubicado en la calle de la Fragua, a un lado del Monumento a la Revolución de la capital mexicana. Tras dicho encuentro, Ruiz Massieu intentó abordar su automóvil y un joven de 28 años de edad, de nombre Daniel Aguilar Treviño, originario del estado de Tamaulipas, le disparó en el cuello. Tras dicho atentado, fue trasladado a una clínica privada, llegando aún con vida. La herida de bala en el cuello provocó una pérdida masiva de sangre, causando su fallecimiento una hora después de su llegada al hospital. Aguilar Treviño fue detenido por elementos de seguridad tras una breve persecución. El cómplice de Aguilar Treviño resultó ser un primo suyo, de nombre Carlos Ángel Cantú Narváez. Este último también fue detenido, aunque no estaba presente en la escena del crimen, pero a pesar de ello hubo pruebas y cargos en su contra. Ambos cómplices actualmente cumplen una sentencia de 50 años de prisión. Este crimen, el asesinato de Ruiz Massieu, ocurrió precisamente 6 meses después del asesinato del entonces candidato a la presidencia de la República por el mismo partido, Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994. Y al igual que en el caso Colosio, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari nuevamente fue cuestionado por este hecho. El asesinato de Ruiz Massieu es considerado como uno de los mayores escándalos en la historia reciente de México, ya que se involucró como autor intelectual del homicidio a Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pues en el año de 1994 corrieron numerosos rumores de enfrentamientos entre Raúl Salinas de Gortari y José Francisco Ruiz Massieu. De hecho, el hermano de Massieu, Mario Ruiz Massieu, quien se desempeñaba en ese momento como su procurador general de la República, quedó en cargo de las investigaciones del asesinato. En la declaración del presunto asesino material, Aguilar Treviño reveló los nombres de Fernando Rodríguez González, exsecretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, y a los exdiputados Manuel Muñoz Rocha, amigo y compadre de Rodríguez González, y Abraham Rubio Canales, señalado a estos como los principales autores intelectuales de dicho homicidio, y aseguró haber recibido un pago de 50,000 pesos, de nuevos pesos, para realizar el atentado. O sea, todo esto se hizo un John F. Kennedy, pero mexicano. Además, Rodríguez González aseguró que Narváez, días antes del magnicidio, la esposa de Rodríguez González, María Eugenia Ramírez Arauz, decidió entregarse a las autoridades de la entonces PGR y confesó haber alojado tanto a Aguilar Treviño como a Cantú Narváez días antes del magnicidio. Además, Rodríguez González aseguró que el crimen tenía por objetivo evitar que Ruiz Massieu llegara al liderato de la Cámara Baja y pusiera en marcha una serie de reformas políticas y administrativas de las cuales Muñoz Rocha no estaba de acuerdo. En una última declaración de Rodríguez González, señaló que en ese momento existía un grupo de ex legisladores cuyo propósito era rescatar puestos de dirección del país y que ese grupo lo integraban el propio Muñoz Rocha y el ex senador Enrique Cárdenas González, entre otros 10 parlamentarios.
y tenía contacto con bandas del crimen organizado. Jorge Rodríguez, el hermano de Fernando Rodríguez, se entregó a las autoridades y confesó que tanto él como su hermano recibieron de manos de Muñoz Rocha una lista para asesinar a varios políticos importantes del PRI, entre los que se encontraba el propio Ruiz Massieu. O sea, se desató toda una conspiración. O no, tal vez, no sé, no sabemos. El entonces presidente del Senado también estaba en esa lista. El entonces presidente del Senado de la República, Fernando Ortiz Arana, el gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, la senadora del mismo estado, Laura Alicia Garza Galindo, y la diputada Claudia Carola Santos Cruz, a quien según los Rodríguez González se le entregó $500,000 para asesinar a Ruiz Massieu y nunca apareció, por lo que planeaban también liquidarla. Pasando finales de octubre del 94, Mario Ruiz Massieu, el hermano de la víctima, acusó al entonces presidente del PRI, Ignacio Pichardo Pagasa, y a la designada secretaria general, María de los Ángeles Moreno, por obstaculizar las evidencias en torno al caso. Qué extraño. Los propios Pichardo Pagasa y Moreno exigieron ver pruebas en su contra, lo cual fue imposible de declarar, ya que entraron en contubernio con el entonces Procurador General de la República, Humberto Benítez Treviño, de hacer válida una solicitud de licencia a cargo apócrifa del entonces diputado federal Manuel Muñoz Rocha. Y los hermanos Rodríguez González actualmente cumplen una condena en el reclusorio sur de la Ciudad de México. De hecho, en un famoso discurso dado en una rueda de prensa del 23 de noviembre de 1994, Mario Ruiz Massieu anunció lo siguiente. El pasado 28 de septiembre, una bala mató a dos Ruiz Massieu. A uno le quitó la vida y al otro le quitó la fe y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado. Porque representaron su renuncia, porque lo cambiaron y entró otro procurador. Al comenzar el sexenio del recién electo Ernesto Zedillo, se designó al abogado panista Antonio Lozano García como Procurador General de la República y dio la orden de encabezar la comisión que investigaría los crímenes de Ruiz Massieu, Luis Donaldo Colosio y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que de cual este asesinato hablamos en el episodio 42. Lozano, a su vez, instruyó al abogado Pablo Chapa Besanilla para que diera principio a las investigaciones. Chapa Besanilla sorprendió a la opinión pública al detener a Raúl Salinas de Gortari en la Ciudad de México como autor intelectual de la muerte de Ruiz Massieu, basado en una declaración de Fernando Rodríguez González, que aseguró que fue el mismo Raúl Salinas quien ordenó a Muñoz Rocha y le proporcionó los viáticos para asesinar a su excuñado, debido a que ambos comenzaron a tener riñas dentro del PRI. Según aseguró Rodríguez González, Muñoz Rocha era el títere dentro de la Cámara Baja de Diputados y dentro del partido del mismo Raúl Salinas, además de ser amigo personal de Abraham Rubio Canales. Esta fue una de las investigaciones más escandalosas del país, debido a hechos presentados durante los años 1995 y 1996, tiempo en el que duraron las investigaciones y se presentaron pruebas y testigos que condenarían en definitiva al hermano de un expresidente por asesinato político. O no, tal vez. Entre las declaraciones destacó la del jefe de seguridad, el teniente coronel Chávez Ramírez, que aseguró haber escuchado en una reunión hecha en Palacio Presidencial durante 1993 a los hermanos Salinas de Gortari, junto a su padre, para planear el asesinato de José Francisco, debido a que este, según sus propias palabras, cito, se les había salido ya del jacal y era un estorbo para el salinismo. ¿Okay? Por lo que quería su eliminación inmediata. Aunque este testimonio fue exonerado en el informe de la investigación,
jamás estuvo en cuenta como prueba en los juicios hechos a Raúl Salinas de Gortari, de autoría intelectual del magnicidio de su excuñado. Dos días después del asesinato, el diputado federal Fernando Rodríguez González fue arrestado en Zacatecas y confesaría que él había contratado a los sicarios que ultimaron a Ruiz Massieu, a Daniel Aguilar Treviño y su primo, a quienes les dijo haber pagado $500,000 de ese tiempo para cometer el crimen. Rodríguez González también implicó a Muñoz Rocha como autor intelectual. Muñoz Rocha habría sido supuestamente el encargado de pagar a los sicarios que realizaron el asesinato y su principal motivo fue aparentemente que Ruiz Massieu había causado el estancamiento de su carrera política al no apoyar sus ambiciones, y aunque Muñoz Rocha admitió que este habría sido su principal motivo, también existía la razón de que otros supuestos participantes en el complot lo habían inducido a participar con amenazas. Con base a esto, el 8 de octubre del 94, la PGR emite la orden de aprehensión por homicidio calificado, asociación delictuosa y señalándolo como uno de los autores intelectuales del asesinato de Ruiz Massieu. Muñoz fue declarado desaparecido en 1994. Sin embargo, Rocha ya había huido desde la misma noche del asesinato y no pudo ser arrestado. El 4 de octubre de 1994, Muñoz Rocha envió una carta a la Procuraduría General de la República e hizo una llamada a la Cámara de Diputados admitiendo que las acusaciones en su contra eran verdaderas y él había sido el autor intelectual, pero dijo que la verdadera mente maestra del atentado había sido el antiguo funcionario Abraham Rubio Canales, que había sido encarcelado en 1992 por fraude y robo de fondos públicos cuando trabajaba en el estado de Guerrero y condenada a 14 años. Muñoz también pidió protección para sí mismo y para su familia de posibles ataques del Cártel del Golfo porque estos, a juicio de Muñoz, apoyaban a Rubio Canales. A cambio, Muñoz prometió proporcionar pruebas de todas sus acusaciones y revelar lo que supiera sobre los atentados. Sin embargo, sus ofertas no fueron respondidas y jamás surgieron estas pruebas que alegaban tener. El 19 de noviembre del 94, el Partido Revolucionario Institucional le expulsó formalmente del partido y de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados aprobó su desafuero. La noche del asesinato de Ruiz Massieu, Muñoz acudió a la casa de su hermana en la Ciudad de México, donde se le notó agitado y nervioso, y al irse dejó a su esposa un cheque de caja por $500,000, que tras su desaparición las autoridades permitirían a su esposa cobrar. Y fue la última vez que su familia supuestamente lo vio con vida, ya que esa misma noche Muñoz Rocha desapareció. Y a pesar de esto, su esposa Marcia Cano Valdés ha asegurado que Muñoz Rocha está muerto y que la última vez que pudo escuchar su voz fue el 29 de septiembre de 1994, un día después del asesinato de Ruiz Massieu. Sin embargo, rumores afirman que se haya escondido en Estados Unidos. Específicamente fue visto en la ciudad de San Antonio y se creía que radicaba en la ciudad de Brownsville, ambas en Texas. Es un hielo. Donde varias personas aseguraron haberlo visto y hablado con él en diversas ocasiones. Y el gobierno mexicano parece haber concluido lo mismo, ya que solicitó su extradición al gobierno estadounidense. Sin embargo, Humberto Hernández Ajad, que fue cónsul mexicano en San Antonio durante la presidencia de Carlos Salinas, afirma que el gobierno mexicano bajo la presidencia de Carlos Salinas y su sucesor, Ernesto Zedillo, siempre ha sabido del paradero de Muñoz Rocha, pero nunca estuvo realmente interesado en su detención. Más aún, Hernández Ajad afirmó que él mismo recabó evidencias de la ubicación de Muñoz Rocha, gran parte enviada y confirmada
como auténtica por autoridades estadounidenses del Servicio de Inmigración y Naturalización a partir del 19 de octubre del 94, quienes además lo habrían detenido brevemente el 14 de octubre de ese año en San Antonio cuando iba acompañado de Enríquez Fuentes León, abogado del narcotraficante Juan García Abrego, pero que finalmente se vieron obligados a liberarlos cuando el gobierno mexicano no solicitó su extradición, ya que les era imposible, por cuestiones legales, detener a alguien por más de un cierto periodo de tiempo si no se les ha levantado cargos ni órdenes de aprehensión. Hernández Ajad aseguró haber transmitido esta información a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República, tras lo cual sufrió represalias políticas al ser destituido de su cargo y condenado oficialmente por sus superiores, lo que esencialmente acabó con su carrera profesional como diplomático. Más aún, Hernández Haddad aseguraría que fue amenazado de muerte por el mismísimo presidente Zedillo y el secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría, y les exigió que dejase de investigar la desaparición de Ruiz Massieu. Adicionalmente, Hernández Haddad aseguraría que Muñoz Rocha logró negociar su regreso al país con el presidente Zedillo, tras lo cual agentes del FBI lo detuvieron y lo entregaron a las autoridades mexicanas, después de lo cual desapareció definitivamente, presumiblemente asesinado. Hernández Haddad presentaría documentos oficiales y una narrativa de las afirmaciones que tuvieron lugar durante una administración consular en un libro publicado en el 2008. Las autoridades mexicanas, sin embargo, niegan que hayan dejado de buscar a Muñoz Rocha y aseguran que lo buscarán por siempre y que lo encontrarán tarde o temprano y vivo o muerto, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores aún se niega a dar detalles de la búsqueda, volviendo a cual llega una protagonista que solamente podía pasar en México. Para finales de 1996, una vidente llamada Francisca Cetina, alias La Paca, entregó de manos de Pablo Chapa Besanilla una carta con una declaración de un anónimo, quien después sería identificado como Ramiro Aguilar Lucero, de cómo había sido testigo de que el 30 de septiembre de 1994, 2 días después del asesinato de Ruiz Massieu, Raúl Salinas de Gortari había matado a batazos a Manuel Muñoz Rocha en su casa de Paseo de la Reforma, en Las Lomas, donde luego ordenó que se descuartizara el cadáver. Es más, Aguilar Lucero le había hecho un croquis a la medium para poder llegar a donde después del asesinato. Raúl y sus cómplices habían llevado a enterrar el cuerpo en una casa de Raúl Salinas llamada El Encanto, ubicada en la delegación de Coajimalpa en la Ciudad de México. El teniente coronel Chávez Ramírez confesó en octubre de 1996 que por instrucciones de Raúl, cubriéndose las manos con unos calcetines, condujo el Jetta en el que se vio por última vez a Muñoz Rocha con dirección a la residencia de Paseo de la Reforma de Raúl Salinas, donde sería asesinado, para dejarlo abandonado en la calle de Palo Santo, a unas cuantas cuadras del Deportivo del Estado Mayor. También declaró que Justo Ceja, secretario particular del presidente de la República, había estado involucrado en la desaparición de las huellas del asesinato y entierro de Muñoz Rocha. Tras saberse de la ubicación de los supuestos restos de Muñoz Rocha en El Encanto, la Procuraduría General de la República ingresó en la finca de Raúl Salinas, con máquinas excavadoras en donde encontraron restos humanos que al parecer condenarían las mismísimas Salinas. Dichos restos fueron llevados el 1 de diciembre de 1996 a la División de Análisis de ADN del FBI en Virginia, misma unidad que en aquella época se encontraba investigando el caso de la muerte de la niña colombiana Sandra Catalina Vázquez,
supuestamente a manos de su padre, un agente de policía de Colombia, de la policía de Colombia, los cuales probaron que no eran los restos de Muñoz Rocha, y están las fotografías de cuando están buscando los cadáveres. Ernesto Zedillo decidió pedir la renuncia de Antonio Lozano y el resto de su equipo, incluido por supuesto el fiscal Pablo Chapa Besanilla, que se convertiría de perseguidor a perseguido luego de que supiera que pagó $500,000 a Fernando Rodríguez González para declarar contra Raúl Salinas en los interrogatorios de la PGR. Luego, el 31 de enero del 97, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, informó que después de peritajes e investigaciones habían determinado que los restos encontrados habrían sido puestos ahí unos días antes por el yerno de Francisca Cetina La Paca, y que eran de su padre, es decir, el consuegro de la medium. La Paca, el yerno y el autor de aquel anónimo terminaron en la cárcel, pero después de 10 años obtendría su libertad. En diciembre del 2007, pocos días después de haberle negado un amparo para obtener su libertad, Francisca Cetina Chávez, La Paca, concedió una entrevista a El Universal para contar su versión y enfatiza que el grupo político que estuvo involucrado en ese caso presiona para que no obtenga su libertad, porque ellos, cito, me inventaron hasta el apodo. Hace cuentas y considera que debió haber salido en octubre del 2006, pero las autoridades mexicanas afirman que aún les faltan 3 años más, por lo que muestra documentos en los que ya fue exonerado. En un caso en el que subraya, cito, soy un chivo expiatorio. Francisca Cetina, alias La Paca, pasó casi 2 años más en prisión que lo que le correspondía. Luego fue liberada el 9 de abril de 2008, pero debió salir libre 2 años antes. Para ese año, el abogado panista Antonio Lozano García aseguró en una entrevista al semanario Proceso que dicha osamenta encontrada del Encanto tenía características propias del senador Muñoz Rocha y que las pruebas de ADN que definirían la identidad de los restos, los cuales dictaminan que no eran del desaparecido senador, y habrían sido alteradas afirmando que los restos pertenecían al suegro de la vidente, lo cual dijo que era inconcluso, ya que las características del suegro de la susodicha no eran similares a las que tenía Muñoz Rocha. Francisca, con su lunar en medio de las cejas, lo que le daría un aire de misticismo, ahora se ha vuelto a reunir con su familia en una colio de Iztapalapa, donde por ahora prefiere narrar su verdad acerca del caso de la siembra de una osamenta en la finca El Encanto en 1997. Todos también habrían recibido dinero de la Procuraduría General de la República por su colaboración en la investigación. Finalmente, Chapa Besanilla también iría a la cárcel acusado de haber planeado con Cetina el espectáculo de El Encanto. Raúl Salinas fue declarado culpable del crimen de Ruiz Massieu a pesar de los montajes de las pruebas en 1999. Luego, en junio del 2005, fue puesto en libertad al exonerarlo del magnicidio y de otros delitos. Y hasta hoy en día, Manuel Muñoz Rocha continúa prófugo de la justicia, declarado desaparecido en 1999. Aunque en 2009, 10 años después, y a los mismos 10 años que yo tenía de edad, prescribió la orden de aprehensión girada en su contra. Su esposa Marcia Cano aseguró que su marido se comunicó con ella por última vez el 29 de septiembre del 94, un día después del crimen de Ruiz Massieu, donde aseguró que fue una comunicación normal en donde notó su voz agitada. Le pidió que se cuidara y según Marcia Cano, esa fue la última vez que se comunicó con su esposo. Y ves, mientras no exista cuerpo, no exista si él te desapareció o lo asesinaron, el asesinato de Ruiz Massieu puede seguir inconcluso a pesar de que llevo gente en la cárcel. Y bueno,
Este fue el caso del asesinato de Ruiz Massieu, un caso que increíblemente ocurrió unos meses después de que asesinaron a Colosio, y que nuevamente Carlos Salinas fue cuestionado. ¿Quién pudo haber sido? Y como dato extra, Francisca Cetina Lapaca, por esa supuestamente encontrar los restos de Muñoz Rocha, recibió nada más y nada menos que 4 millones de pesos, que según venían del mismo bolsillo del procurador y de Chapa Besanilla, pero que en realidad eran de los bienes confiscados del narco. Pero bueno, todo eso solo puede pasar en México, que aparte de eso me doy cuenta cómo es que nadie se dio cuenta que todo ese lugar ya estaba precavado. O bueno, más bien, ¿cómo terminas contratando a una bruja por 4 millones de pesos? Eso es lo que yo no entiendo. Eso solo puede pasar en México. Pero bueno, ¡viva México! Y con esto terminamos el episodio. Recuerda que estamos inaugurando el mes de septiembre y así, a partir de la siguiente semana, se estarán subiendo casos mexicanos desde una cantante y su productor esclavizando a chavitas, posiblemente la desaparición de 43 personas. También podemos estar hablando de un caníbal y el asesinato de un cantante de corridos. ¿Quieres saber quiénes son? Se tiene que esperar hasta septiembre. Por lo tanto, pues, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.